Introducción. La literatura testimonial aparece de la década de los 60. Aunque existan manifestaciones de esta literatura, los lectores destacan en Latinoamérica bajo una mirada de Estados Unidos, ya que es una gran burla hacia ellos, como su información es de una de las más grandes crisis de los antepasados hasta que lleguen a la actualidad. Que los países como México y Argentina son la voz prohibida de la dictadura, mientras que Cuba y Nicaragua sirven a sus revoluciones. Es decir, que al pasar los años las normas callan ante la sociedad, entonces la literatura testimonial nunca va a callar ante la sociedad, ya que es una lectura muy profunda. Muy bien, buenas noches, profesora Judith. Mi nombre es de Rodrigo Axelinac, soy del grado de sexto mecánica sección A. El día de hoy le voy a hablar sobre lo que es literatura testimonial. La literatura testimonial en Guatemala inicia en los años 80. Se entiende por esta literatura el testimonio que se da con sentido amplio, que constituye, por decirlo así, estrictamente una denuncia formulada en tiempos de urgencia. Lo que esto quiere decir es de que en tiempos de que se entró esa literatura a Guatemala, una aldea de Huehuetenango, el ejército de Guatemala comienza lo que es una matanza precuartada. En la literatura hispanoamericana siempre tenían, por decirlo así, en esclavitud a los que son personas de clase baja, que en esos lugares lo ocupaban lo que eran los indígenas. También se peleaban por lo que era la supervivencia indígena, ¿verdad? Ya que el ejército de Guatemala los tomaba como esclavos por los pocos recursos, ¿verdad? La literatura testimonial siempre ha sido lo que es un género polémico por tal revoluciones, así como la revolución en Cuba y todo eso. En la literatura testimonial solo acudían a las personas con los que tenían recursos necesarios, ¿verdad? Así como los indígenas no podían acudir a lo que era el enseñamiento, por decirlo así, la enseñanza de las palabras de la literatura testimonial, ¿verdad? Gracias. Bien, yo soy el alumno Juan Carlos Chitay Culajay de sexto mecánica sección A, en la cual le voy a presentar sobre las características de la literatura testimonial, lo cual abarca lo que son que se posee rasgos fundamentales siendo identificables en una obra literaria, dando a entender sobre sucesos que hayan pasado en décadas antes, ya sea por narradores o por otras ciertas personas. Desde un punto de vista individual se narra la realidad histórica. Eso quiere decir cómo lo ve el narrador y cómo lo va interpretando él en su obra. También tiene como objetivo denunciar una situación de opresión y represión de la vida real. Quiere decir que va a dar a conocer sobre lo que se violaban leyes o no se hacía cargo una persona al momento de que ésta sea abusada. Se diferencia de los textos políticos y sociales en décadas pasadas, que los derechos humanos no se manejaban en ese tiempo. El narrador narra sobre una experiencia significativa de su propia vida, da a entender cómo fue él que vivió en esa época o cómo lo da a entender. También relata sobre los hechos históricos y de los ancestros, da a conocer sobre personas ancestrales que fueron muy fundamentales para realizar obras testimoniales, y es una experimentación técnica. Esto quiere decir que fue utilizado de una manera artística por los escritores, ya dando a conocer de que sea una conciencia para el ser humano, ya que antes no se tomaba muy en serio lo que eran las obras o la literatura.
buenas noches, profesora Judith. Mi nombre es Jonathan Alfredo Alvarado Marroquín, de Sexto Mecánica Sección A, y yo le voy a exponer sobre los escritores de la literatura testimonial. Yo les voy a exponer sobre tres escritores. Miguel Barnett, el cubano, fue por mucho de los primeros escritores. Al teorizar sobre este subgénero con obras como Biografía de Cimarrón, que se dio en 1966, entre otras fueron extraídas de lo que son testimonios que fueron reales. También tenemos a Elena Poniatowska, Nunca estuve sola, fue una obra que ella interpretó en 1969. De la salvadoreña Nidia Díaz y No me agarrarán viva, en 1983. Como último escritor y último punto, tenemos a David Stoll, que en su libro interpretó lo que fue Rigoberta Menchú y la historia de todos los pobres guatemaltecos en 1999. Y esos son tres de varios escritores que hay de esta literatura. Gracias. Muy buenas noches, profesora Judith Hernández. Mi nombre es Kevin Rafael Aguilar Alay. El día de hoy yo le voy a hablar sobre las obras de la literatura testimonial, algunas obras. Como primer subtítulo, novela testimonio. Aquí daré un poco de concepto de lo que significa testimonio. Es un género literario híbrido que mezcla la novela tradicional al discurso testimonio. Básicamente lo que quiere dar a entender esto es que en una literatura testimonial las obras que cuentan o que narran básicamente es un testimonio de lo que pasa en esa obra. Como primer punto, mi primera obra se llama Operación Masacre. Este es un libro que fue escrito por Adolfo Walsh y publicado por primera vez en 1957. Esta obra fue un testimonio o es un testimonio de varias personas que sobrevivieron a una dictadura y narran todo lo que pasó, el sufrimiento, las masacres que hubieron, y fue algo muy aterrador para ellos. Como segundo punto está La Noche del Orco, que es una crónica de la periodista mexicana Elena Poniatowska, que esta se basa en la matanza estudiantil, que es un testimonio de donde van a matar a estudiantes en sus escuelas o los obligan a unirse a un ejército para que sean más fuertes y no los dejan estudiar por mucho tiempo. La última obra y la que más llama la atención es que la que se llama Me llamo Rigoberta Menchú y así nació la conciencia. Es un libro y una obra escrita por Elizabeth Burgos que relata la vida de la quiché Rigoberta Menchú. Básicamente aquí relata toda la vida y los maltratos que algunos hacían hacia los indios, a los quichés, y todo lo que ella pasó hasta ser gobernante y tener el premio Nobel de Guatemala. Muchas gracias. Conclusión. Las personas literarias sobre el testimonio sobre las personas que les gusta averiguar sobre un pasado de un país sin que se entere el país sobre qué está leyendo el lector. Es decir, que los escritores de esta lectura se basan sobre las leyes antiguas así como las leyes modernas. Son escritores fantásticos para disimular la historia que ha pasado década tras década sin que se cuente la verdadera historia. Es decir, de que esta literatura no simplemente nos cuenta y nos relata historias antiguas, sino que nos cuenta cómo es que sufren las personas anteriormente en la actualidad.